En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. El capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos en el párrafo sexto. En este párrafo hemos dicho que el catecismo va a dedicar 25 números a desarrollar el tema. Estamos ahora en el tercer apartado, profundizando el tema del hombre y mujer los creó, el uno para el otro, una unidad de dos. Y esta unidad, para que pueda ser posible, el hombre y la mujer necesitan desarrollar unas virtudes que le ayuden a centrar su vida en ese camino correcto. Y una de esas virtudes importantísimas va a ser la virtud de la justicia. Dice el catecismo que la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad, el respeto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, dice el libro del Levítico 19:15. Amaos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Muy interesante este tema de la justicia para seguir nosotros formando, armando este hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Fijémonos cómo esta definición que el catecismo nos da de la justicia como esa disposición a dar a cada uno aquello a lo que tiene derecho, a cada uno lo suyo. Es una definición impresionante, queridos amigos, ¿no? Esto supone tener una sensibilidad y un respeto de los derechos y de los deberes, ¿no? Esto supone que siendo como el hombre es un ser racional, en permanente vinculación con Dios y con los demás hombres, la virtud de la justicia va a tener un campo demasiado amplio y demasiado importante para poder llegar a dar a cada uno lo que es un derecho suyo. La virtud de la justicia impone unas obligaciones estrictas, ¿no? Y por tanto tiene que tener objetivamente hablando una medida, que es exigible. Y si no se cumple esa medida, queridos amigos, se dice, pues esto es injusto, ¿no? Cuando no se cumple la medida de la justicia, uno dice, esto es injusto. Porque esa persona tenía derecho en justicia a tal cosa y no se le concedió, por lo tanto se ha cometido una injusticia. Hay que hacer aquí también incluso una pequeña salvedad, ¿no? Y es que la Sagrada Escritura, y con mucha frecuencia, se habla de la palabra justicia en otro sentido, ¿no? Se dice que, por ejemplo, José, Simeón, etcétera, etcétera, eran varones justos. Jesús dice en las bienaventuranzas, tener hambre y sed de justicia. Y lo que ocurre es que en la Sagrada Escritura la justicia tiene
una significación más amplia, ¿no? De tal modo que es un concepto que casi se puede confundir con el de santidad. Ser justo era sinónimo de ser santo. Pero ahora en el catecismo nosotros hablamos de la justicia en el sentido de la virtud de dar a cada uno lo suyo. Podemos decir que es una virtud sobrenatural, ¿no? En la que Dios infunde en la voluntad la inclinación constante, la inclinación firme de dar a cada uno lo que es de su derecho. Fijémonos que esta es la definición que hace Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Hay que decir que después de la prudencia que hablamos ayer, la justicia es la virtud que le sigue en excelencia. Es la virtud que le sigue en excelencia. Tiene un objeto noble y necesario. Tiene un objeto noble y necesario para comprender esa alteridad, esa relación que tiene el hombre con Dios y con los demás. Va a ser necesaria la justicia. El hombre está en continua relación. No es un ser aislado, lo hemos repetido una y otra vez. El hombre injusto es el hombre egocéntrico. El hombre injusto es el hombre que solo piensa en él. El hombre injusto es el que solamente es ego, yo. Aquel que tiene un horizonte de vida donde comienza todo en él y termina todo en él y no piensa para nada en los demás. Ese es el hombre injusto. Pero nuestra santificación pasa por esa relación justa con todo lo que nos rodea. Quiere decir, queridos amigos, que la virtud de la justicia regula los derechos y deberes de los ciudadanos entre sí. Y también regula lo que es el respeto de bienes y de cargas, según los derechos y los deberes de los individuos. Por eso es que uno de los actos más horribles que existe en el mundo es el aborto. Porque estás matando a un bebé que tiene derecho a la vida. Y yo le estoy quitando ese derecho al matarlo. Y por eso me vuelvo no solo en un asesino, sino en un injusto. No es justo matar los bebés. No es justo matar los ancianos. Considerando honestamente los méritos y las necesidades personales de cada uno, estamos llamados a hacer justicia, sabiendo repartir los bienes de una manera equitativa. La virtud de la justicia, queridos amigos, hay que entenderla también como la justicia legal, fundada en la observación de las leyes, que siempre deben de inclinar al individuo a contribuir al bien común, al bien de todos. Esta virtud de la justicia, queridos amigos, tiene conexión con todas las demás virtudes. Todas. Es como un eje central, al igual que la prudencia, de toda nuestra vida y ayuda a ordenar todas las demás virtudes. Por ejemplo, la virtud de la veracidad. Ser sincero está en perfecta conexión con la virtud de la justicia. Cuando uno es un exagerado, cuando uno hace juicios temerarios, cuando uno difama a una persona, cuando uno murmura, cuando uno es indiscreto cuando habla, todo este tipo de pecados, difamación, murmuración, falta de discreción, en contra de la verdad, conlleva a una injusticia. Por ejemplo,
Cuando una persona levanta un falso testimonio o un chisme, es una persona injusta. Cuando usted escucha a una persona que le está hablando mal de alguien, inmediatamente uno hace un juicio. Eres una persona injusta. Estás faltando a la virtud de la justicia. Y tu crítica y tu daño te hace pecador. Tu murmuración, tu mentira, tu falta de discreción y sobre todo tu difamación te hace una persona injusta. Cuando alguien falta a la verdad es injusto. Faltar a la verdad es hacerle daño a alguien, o a Dios, o a uno mismo. Es importantísimo, queridos amigos, esta virtud en el mundo en el que nosotros vivimos, donde aquí hay como una especie de pacto diabólico de dañar a todos. Hay como una especie de pacto diabólico de ver quién es el que más critica, quién es el que más daña, quién es el que más difama, quién es el que más murmura. Vemos programas de televisión que duran literalmente 24 horas, 7 días a la semana, dedicados solamente a difamar, solamente a murmurar, solamente a hacer juicios temerarios, solamente a faltar a la discreción. Es increíble. Es increíble. Por ejemplo, la virtud de la gratitud. Ser agradecido está relacionado con la justicia. Cuando nos falta sensibilidad para reconocer todo lo que hemos recibido, al final somos injustos. Nos volvemos rebeldes y exigentes de aquello que no tenemos, como si fuera un derecho tenerlo, y me vuelvo injusto. El malagradecido es un injusto, es una persona injusta. Por ejemplo, la virtud de la obediencia. La virtud de la obediencia es una virtud que me permite alcanzar la justicia. Decía Santa Teresa de Jesús en relación a la desobediencia, decía: si entendiésemos cuán grande daño se hace en que se comience una costumbre, más querríamos morir que ser causas de ella. Cuando falta la obediencia, se acaba siendo injusto. Las normas y las órdenes a la voluntad del Estado, a la voluntad de Dios, a la voluntad de mi papá, a la voluntad de mi mamá, no son caprichosas. Cuando las leyes, cuando las indicaciones que nos dan buscan el bien común, no son caprichosas. Pero quien no es obediente acaba siendo injusto. La justicia exige que en ocasiones el justo tenga que aplicar lo que se llama la virtud de la equipeia. Esto que a veces, para poder ser justo, uno tiene que hacer una interpretación personal sobre aquel que ha puesto una norma. En un caso concreto, por ejemplo. Hay veces la virtud de la justicia me va a exigir esto. De tal manera que pueda hacerse una excepción a una norma para interpretar, en este caso, lo que habría hecho aquel que está legislando. Podría ocurrir que aplicando al pie de la letra la norma, resulta que la letra puede matar al espíritu y hay que interpretarla. Por ser legalista, se puede cometer un grave daño a una persona. En ese caso, habrá que tener el necesario juego de cintura para hacer una determinada excepción. No sea que en nombre de la justicia se cometa una injusticia.
Eso ocurre muchísimas veces. Por ejemplo, en nuestro mundo, en el mundo de los migrantes, donde hay tantas personas indocumentadas. En nombre de la justicia se cometen muchas injusticias. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de que los que tienen la autoridad de legislar, algunas veces tienen que aprender a leer de otra manera, a hacer una interpretación que no sea completamente legalista para poder ver cada caso en concreto, para poder interpretar cada caso, cada persona, cada vida, cada situación. No sea que por seguir la letra al pie matemos el espíritu. La virtud de la justicia nos habla de una alteridad, de nuestro deber para con el prójimo y también nuestro deber para con Dios. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Y la virtud de la religión es aquella que regula cuáles son los deberes del hombre para con Dios. ¿Cuáles son mis deberes para con Dios? Y uno se pregunta, ¿deberes para con Dios? ¿Y es que Dios tiene derechos? ¿Es que Dios es un ser personal y por eso es objeto de derechos? Pues sí, el hombre tiene un deber para con Dios en justicia. Es el deber de adoración. Es el deber de reconocimiento, es el deber de obediencia, es el deber de sometimiento. Sí, qué palabras tan interesantes nos regala el catecismo. El hombre tiene para con Dios deber de adorar, de reconocer, de obedecer y de someterse, porque es criatura. Y la criatura ante su creador tiene unos deberes. Y cuando no cumple esos deberes, el hombre, criatura, daña el orden de la creación y se vuelve injusto. Posiblemente nosotros podríamos sacar una conclusión en esta catequesis. Estamos llenos de hombres injustos con Dios. ¿Por qué? Porque no cumplen sus deberes para con su Creador. No cumplen el deber de adorar. No cumplen el deber de reconocer. No cumplen el deber de obedecer, no cumplen el deber de someterse, más bien cumplen el estar todo el tiempo en pelea con Dios, en negación de Dios, en mentirse a sí mismo y hacerle creer a otros que Dios no existe y que si existe no se mete en nuestra vida, no tiene nada que ver con nosotros. Un deber de justicia es reconocer que Dios es Dios. Nosotros no podemos seguir tratando a Dios como si no fuera nada. Para que este orden de la creación vuelva a su estado normal. Mientras tanto, olvídense, queridos amigos, que vamos a estar bien. Vamos a estar cada vez peor. ¿Por qué? Porque nos estamos encargando nosotros mismos de quitarle a Dios el puesto que le corresponde en la creación. Y estamos siendo seres humanos injustos. Y cuando pasa algo, cuando pasa una calamidad, todo el mundo dice, ¿no que Dios es justo? ¿Dónde está Dios? Y uno se pregunta, bueno, ¿y tú dónde has puesto a Dios? Lo has puesto atrás, ¿no? ¿Quién es el injusto, Dios o tú? No podemos seguir tratando a Dios como si no fuera nada. Y continúa el catecismo diciendo, el hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Dice el libro del Levítico 9:15, siendo juez, no hagas injusticia,
ni por favor del pobre, ni por respecto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y tendremos que ser sinceros, reconociendo que con bastante frecuencia cometemos injusticia. Por respeto al grande o por favor al pobre. Y ahí estamos nuestra vida como en esa balanza. Por esta afirmación se subraya que la justicia es una virtud objetiva. Y por tanto, queridos amigos, no cabe justificar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hacemos subjetivamente hablando, por esa buena intención que me ha movido. Cuidado con esto. Es que yo lo hice de buena intención, sí, pero es que lo que estabas haciendo era malo, aunque hubieras tenido buena intención. La intención no hace una obra mala buena. Cuidado con esto. Como decía aquello de Robin Hood, ¿no? Roba a los ricos para dárselo a los pobres. Suena muy atractivo, pero roba. El robarle a un rico para darle a un pobre no me disculpa mi pecado de robar, aunque se lo dé a un pobre. El acto malo es robar. Aunque la intención de dárselo a los pobres es muy buena, el medio que he utilizado me hace un ladrón. A veces se han creado como ciertos mitos, ¿no? Eso del ladrón simpático, ¿no? Es como que adorna esa injusticia como con una buena causa, y no. Estás robando, aunque sea a un rico. La injusticia se califica por el hecho objetivo de no dar a una persona lo que en justicia es suyo. Ese es el punto. Pero no me puedo hacer un ladrón. Como dice la carta de San Pablo a los Colosenses 4:1. Le habla a los jefes, a los amos. Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo. Como si hoy nos estuviera hablando a los que son patrones. Denle a sus peones, denle a sus chalanes lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. ¿Cuánto podríamos nosotros crecer en la virtud de la justicia? Especialmente aquellas personas que tienen bajo su responsabilidad otras personas. Cuando trabajas en un grupo y tienes 10 empleados, tú puedes volverte un hombre o una mujer muy justa, pagando el salario que tienes que pagar, no intentando robarle a tus empleados, aunque sea un poco. Recuerda que ellos comen de eso y sus familias viven de eso. Acuérdate que tú también tienes un amo en el cielo. Y esto nos recuerda, ¿no? Estos textos del Evangelio, ¿no? Así como juzguéis, seréis juzgados. O ese otro texto que dice, con la medida que uséis para medir, seréis medidos. Y es muy importante, queridos amigos, tener la perspectiva que al mismo tiempo que tenemos que cumplir un deber para con el otro lo tiene que cumplir de la misma manera para conmigo. Es recíproco. Para poder cumplir bien la virtud de la justicia en la práctica, es importante tener la capacidad de ponerse en la situación del otro. Yo soy justo contigo y tú eres justo conmigo. Por eso la Sagrada Escritura nos dice, no te acuestes sin pagar el salario al obrero. No te acuestes.
No te acuestes sin devolver lo prestado. Es una injusticia el no pensar en que el otro tiene una necesidad y que depende de mí que se pueda solucionar. Nosotros somos muy sensibles hacia mi situación, pero somos algunas veces muy insensibles hacia la situación del otro. Yo no me había dado cuenta que mi hermano estaba sufriendo, o que mis padres estaban solos, que estaban abandonados allá en ese ranchito. Llevo tanto tiempo sin verles, sin visitarles, sin llamarles. Y se va creando en nuestra vida como esa insensibilidad. Y esa insensibilidad es una injusticia. Así como nos lo dice la cita de los Colosenses, ¿no? Dad a vuestros siervos lo que es justo, porque también tenéis un amo en el cielo. Porque con la medida que juzguéis seréis juzgados. Acuérdense también de ese pasaje de la parábola del administrador injusto. Aquel hombre a que le habían dicho que tenía que trabajar su trabajo. Y él, aprovechando los últimos días que le quedaban de trabajo, llamó a los acreedores de su amo y les redujo la deuda a la mitad. Les preguntaba, ¿cuánto debes a mi amo? Y le decían, 100 fanegas. Aprisa, siéntate y anota 50. Cuando el amo se enteró de lo que había hecho su siervo, alabó al administrador injusto. Lo que se está alabando no es la injusticia. Lo que se está alabando es, si yo pienso en los demás también pensarán en mí. Porque en la medida que yo alivie, seré aliviado. Es un texto del Evangelio precioso. Quisiera tomar mano para completar un poquito esta explicación de la virtud de la justicia, haciendo referencias a unas palabras de San Juan Pablo II, en esas catequesis que él regularmente daba a los peregrinos en Roma los días miércoles, y muy especialmente a una que él dio el 8 de noviembre de 1978 sobre la virtud de la justicia. Decía el Papa Juan Pablo II, hoy me toca hablar de la justicia. Y quizás va bien que sea este el tema de la primera catequesis. Pues en efecto, esto nos lleva a fijar la mirada en la vida de cada hombre, en la vida de toda la humanidad, con la perspectiva del juicio final. Estamos nosotros en el mes de noviembre, donde se celebra el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos, de las almas del purgatorio. Este mes de noviembre es muy interesante, nos preparamos para la fiesta de Cristo Rey. Es el mes en el que fijamos nuestra mirada en el más allá, a la espera de la venida de Jesús como Rey y Señor. Todos somos conscientes en cierta manera de que no es posible llenar la medida total de la justicia en la transitoriedad de este mundo. Las palabras oídas tantas veces, no hay justicia en el mundo, no hay justicia en el mundo, estamos en un mundo injusto, quizás sean frutos de un simplicismo demasiado fácil, si bien hay en ellas también un principio de verdad profunda. En cierto modo, la justicia es más grande que el hombre, más grande que las dimensiones de su vida terrena,
más grande que las posibilidades de establecer en esta vida relaciones plenamente justas entre los hombres, los ambientes, la sociedad, los grupos sociales, las naciones. Todo hombre vive y muere con cierta sensación de insaciabilidad de justicia, porque el mundo no es capaz de satisfacer en el fondo, a un ser creado a imagen de Dios, ni en lo profundo de la persona, ni en los distintos aspectos de la vida humana. Y así, a través de esta hambre de justicia, el hombre se abre a Dios, que es la justicia misma. Dice el Papa, en el Sermón de la Montaña, Jesús lo ha dicho de un modo claro y conciso con estas palabras: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Realmente estas palabras de San Juan Pablo II son preciosas. Fijémonos cómo el Papa está diciendo que tenemos que luchar por la justicia en esta vida, que esa es la manera de nosotros realizar el reino de Dios aquí en la tierra, pero que por más que luchemos, siempre nos vamos a quedar insatisfechos, porque la realización de esa justicia en esta vida terrena siempre va a ser parcial. Y Dios también se servirá de esa incapacidad de establecer la justicia plena en esta vida para que tengamos hambre y sed de justicia. Para que no pongamos nuestro corazón en esta vida siendo que aquí siempre nos vamos a fallar. Que tenemos que tener es nuestra mirada puesta en Jesucristo, que es el amigo que nunca falla. Que es verdad que hay que luchar por la justicia, claro que sí, pero que al final tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para decirnos: solamente Dios es plenamente justo. Y que no tenemos que tener miedo a ese Dios, autor de la justicia. Que no tenemos que tener miedo a esa imagen que algunas veces nos han presentado de miedo con Dios, ese Dios justiciero. Porque Dios es justo lo contrario. La justicia de Dios es nuestra liberación. El que nos deja insatisfechos no es Dios, es el mundo. Nadie podrá percibir la justicia de Dios como injusta o incompleta, porque la justicia de Dios es nuestra liberación. Acuérdense ustedes, queridos amigos, de ese texto del buen ladrón, ¿no? Al que se le dice así, el buen ladrón. Le dice él a Jesús ahí en la cruz, en medio de ese dolor, ¿no? Al fin y al cabo, yo tengo lo que me merezco. Y aunque este mundo sea injusto con él pide misericordia. El ladrón dice eso. Yo ya tengo lo que me merezco. Yo soy un ladrón. Esta cruz es la que me merezco. Pero pide misericordia. Y a esto es lo que se refería el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y fíjese cómo el Santo Padre termina diciendo: por tanto, es necesario que cada uno de nosotros pueda vivir un contexto de justicia. Cristo nos ha dado el mandamiento del amor al prójimo. En este mandamiento está comprendido todo cuanto se refiere a la justicia. No puede existir amor sin justicia. El amor rebasa la justicia, pero al mismo tiempo encuentra su verificación en la justicia. Una persona que ama es justa. Hasta el padre y la madre, al amar a su hijo,
deben ser justos con él. Si se tambalea la justicia, también el amor corre peligro. Y hoy decimos que estamos en un mundo injusto porque cada vez vemos personas que aman menos. Ser justo significa dar a cada uno cuanto le es debido, lo que le corresponde. A esto es lo que se refiere los bienes temporales de la naturaleza material. El ejemplo mejor para esto es la retribución del trabajo, el llamado derecho al fruto del propio trabajo y de la tierra propia. No hay nada más bonito que cuando alguien después de trabajar recibe la retribución de su trabajo. Te sientes lleno, te sientes completo. Pero al hombre se le debe también, además de la retribución de su trabajo, se le debe también reputación, se le debe también respeto, se le debe también consideración, se le debe también fama, buena fama. Qué cosa tan interesante, queridos amigos, nosotros para trabajar en nuestra vida, dedicándonos a hacer buena reputación de las personas, respetándolo a todos, considerando a cada uno en su medida y haciendo buena fama. Tenemos que dejar de ser católicos chismosos, católicos murmuradores, católicos difamadores. Eso se tiene que acabar en nuestra vida, porque entonces estamos rompiendo con esta virtud de la justicia. Hombres y mujeres llamados a hacer buena reputación, respeto, consideración y buena fama de los demás. Cuanto más conocemos al hombre, tanto más se revela su personalidad, su carácter, su inteligencia, su corazón. Y tanto más caemos en la cuenta del criterio con el cual debemos medirlo, entendemos lo que significa ser justos con él. Por todo esto, queridos amigos, por todo esto es necesario que continuamente estemos profundizando en este conocimiento de la justicia, no de una manera teórica, sino de una manera práctica. Esta virtud es la capacidad del espíritu humano, de la voluntad humana, incluso del corazón. Y al hombre le encanta que le hagan justicia y le encanta sentirse que es justo. Que es justo. Esta experiencia es una experiencia a la cual todos nosotros nos debemos exponer. Y al mismo tiempo hay que decir, queridos amigos, en forma de conclusión, en el día a día nosotros nos debemos esforzar por ser cada vez más como San José, el hombre justo, y tener en cuenta que siempre la justicia y la caridad van de la mano en nuestra vida.